En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel. El día de hoy tenemos un invitado internacional muy interesante, muy aportador, así que quédense tranquilos en su casa, en los autos, fuera de Chile, donde estén. Muy bienvenidos a este programa con el Lama Olé Nidal. El Lama es uno de los pocos occidentales calificados como Lama y maestro de meditación en la tradición budista de la escuela Karma Kagyu, una de las más antiguas del mundo. Es de origen danés. Adicionalmente un carácter extrovertido, amante de los deportes extremos. Él en la década del 60 conoce al 16º Karmapa Ranjung Rigpe Dorje, quien trajo las enseñanzas sobre la naturaleza de la mente hacia nuestro mundo moderno. Al culminar su intenso retiro de meditación de 3 años, el año 72, el Karmapa le encargó a Olé y a su esposa que difundieran estos preceptos a las mentes independientes y críticas del occidente. Desde entonces, Lama ha creado más de 640 centros laicos alrededor del mundo, fundados bajo su dirección. En ellos se brindan herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas que allí concurren. Por su particular forma de transmitir el budismo, prescindiendo de dogmas y creencias, el Lama resulta un maestro muy interesante y accesible a la mentalidad occidental. Ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación en Londres, Estados Unidos, Alemania, etc. Ha escrito también varios libros traducidos a distintos idiomas, entre ellos El Camino del Diamante, Las cosas son como son y Cuando el pájaro de hierro vuelve, entre muchos otros. Él dice: mi receta es simple, decirle a las personas la necesidad de encontrar algo que pueda llevarlas a través de la enfermedad, la vejez y la muerte, y a que no tengan miedo a darle un vistazo de la alegría de la vida. Quiero decirle a las personas que la mente es como el espacio, abierto, claro e ilimitado, y hablarles tanto del camino como de la meta. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Por todas las buenas palabras, yo he comprendido un poco, gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, gracias también. ¿Tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, quien nos va a ayudar también en la traducción. Es un honor, de verdad, poder contar y hablar más del budismo. Hay muchos auditores que les conocen ya y les interesa mucho el tema. Quizás me gustaría que partiéramos con una frase que dice el Lama: decirle a las personas que la mente es como el espacio, abierto, claro e ilimitado. Well, yes, I mean, it is, isn't it? I mean, mind has no size, weight, color, smell, form. La mente no tiene tamaño, color, olor, ¿sí? Es ilimitada. It's essentially like space. Es esencialmente como el espacio. But not dead space. Pero no como el espacio muerto. It can know and understand all kinds of things. Porque puede saber y entender todo tipo de cosas. So it's got radiance, intelligence. Entonces tiene radiancia, inteligencia. And also there's no limit to it. Y tampoco tiene límite. And that's why mind is without birth and death, coming and going. Y por eso podemos decir que la mente no tiene inicio ni muerte, ni viene ni va. It's like conscious space. Es como un espacio consciente. Vamos a seguir después en el tema de la mente, el cerebro, los pensamientos, pero primero quisiera que para los auditores vayamos explicando, por ejemplo, cuál es la esencia del budismo. Well, there are schools in southern Buddhism where people especially concentrate on causality, meaning on their own situation. Hay algunas escuelas de parte del sur de Asia de budismo donde la gente se preocupa principalmente de su propio bienestar y para eso hay enseñanzas sobre la causalidad. That's where you see the monks wearing yellow. Y ahí es donde ven a los monjes vestidos de amarillo. And then in the northern Buddhist area you see people in red clothes. Pero en la parte más del norte ven a personas con hábitos rojos. And they are especially working with motivation. Y ahí es donde principalmente están trabajando con la motivación. With compassion and wisdom so they can help others.
con la compasión y la sabiduría para que puedan ayudar a otros. And, well, among these, again, there are some that focus on identification. Y dentro de estos también hay algunos que se enfocan en la identificación, Who learn how to see themselves and others as potential Buddhas. Quienes aprenden a verse a sí mismos y al resto como budas potenciales. And that many methods are like certain kinds of deep breathing and imagination of forms of energy and light. Y hay muchos métodos como respiración profunda y la imaginación de formas de energía y luz. And they again are very, they can develop very unusual qualities, powers. Y estas personas pueden desarrollar algunas cualidades poco usuales, poderes poco usuales. I have a specialty of making a hole in people's heads. La Maole tiene la especialidad de hacer pequeños agujeros en las cabezas de las personas Without touching the heads. sin tocar a las personas. That's called powa. Eso es lo que se llama powa. Powa, and it makes people capable of dying consciously. Y eso permite que la gente pueda morir conscientemente. And when the time comes to die, that they can leave from the top of their heads. Y cuando llega el momento de morir, pueden salir por la parte de arriba de sus cabezas And go to a state of bliss. y llegar a un estado de gozo. Pero me imagino que para llegar al nivel de lo que está hablando significa un importante desarrollo de la conciencia durante toda la vida, ¿no? Not really, actually, because I probably did everything I shouldn't do in my youth. Trouble with police, and all kinds of things. They didn't catch me usually, but there was a trouble. Dice que no necesariamente, porque por ejemplo él tuvo todo tipo de problemas en su juventud, con la policía por ejemplo, generalmente no lo pillaban, pero era revoltoso, digamos. And then we met a most impressive gentleman called Lopin Situ Rinpoche in 68. Pero luego, el año 68, conocieron a un señor muy interesante que se llamaba Lopon Chechu Rinpoche, un lama. And he blessed us, and the whole night we saw all the things that happened in our life moving by, and we decided to maybe be more pleasant people. Y les causó un impacto tan fuerte que pasaron toda la noche como viendo las cosas que habían hecho en su vida, y decidieron que probablemente querían ser personas un poco más agradables. So then we went home and went out again and stayed about 4 years in the Himalayas. Entonces se fueron a la casa, pero después volvieron y se quedaron 4 años en los Himalayas. And under training. Haciendo entrenamiento. And during this time we also got what you are interested in, this thing called powa, about projecting mind from the top of our heads when the time comes to die. Y dentro de este entrenamiento recibieron la transmisión de esta práctica que estaba hablando, que es interesante ahora, que es la práctica del powa, donde la conciencia se lanza en el momento de la muerte hacia un estado gozoso. Quite a few times I had my head examined because people notice I'm always happy. Algún par de veces me examinaron la cabeza porque la gente notaba que estaba siempre feliz. So they're interested in the brain waves and stuff like that, and also they put me into one of those machines, where I don't know what is it called. MRI. Yes, MRI probably yes. Y entonces le midieron las ondas cerebrales y también lo metieron en una de estas máquinas de resonancia magnética del cerebro. Yeah. And then they see a few holes on the top of my head, Y pudieron ver algunos agujeros en la parte de arriba de su cabeza. And they say, "What's that?" Y preguntaron, ¿qué es eso? I say, better not tell you. Y les dijo a los científicos, mejor no les cuento. But then, of course, we always become friends, and I say it's when I help people who have died to go to a state of bliss. Y después siempre me termino haciendo amigos de las personas y les comentaba que es una práctica que hacemos para ayudar a la gente en el momento de la muerte.
Pero para poder lograr un poco comprender a los auditores que capaz que pueden sentir que estamos muy volados, ¿sí? Primero el concepto de la muerte para ti. ¿Cuál es el concepto de la muerte física? Well, there are different kinds of death, but basically it means that the energy and the awareness, which is our mind, goes to the center of the body. Hay distintas formas de muerte, pero principalmente se basa que el estado, la conciencia y la energía de la mente se va hacia el centro del cuerpo. And mind is like energy and awareness at the same time. La mente es tanto energía como conciencia al mismo tiempo. And at a certain time it leaves the body, and often you see a bit of blood in the nostril, or some mucus at the ear, or the mouth is open. Y cuando la mente deja el cuerpo, a veces uno puede ver un poco de sangre en la nariz o mucosidades en las orejas o en la boca. And that means that's where the mind left. Y eso significa que eso es cuando la mente deja el cuerpo. And depending on from where it leaves, it is charged with certain impressions which then come up afterwards. Dependiendo de cómo sale, la mente deja ciertas impresiones que son las que guían la mente hacia lo que viene después. And what I'm teaching them is to make a hole on the top of their heads. Y lo que yo enseño es hacer un agujero en la parte de arriba del cerebro. Because this is not karmic, this is not created by the actions of the life. Porque esta salida no es kármica, no está creada por las acciones que se han hecho en esa vida. But instead of that, if they leave from there, they don't carry any luggage from the last life. Entonces, al salir con este método, no lleva ningún tipo de carga o equipaje, mochilas de la vida recién pasada. And then one can go to a state of bliss directly. Y en ese caso uno puede ir a un estado de gozo directamente. Supone que se puede ir a unos planos, digamos, más elevados, de forma más protegida también, ¿no? Beyond ego, and where one only comes down in order to help. Es un estado donde está más allá del ego, sin ego, y donde uno solo cae o baja para ayudar a otras personas. Y bajo ese punto de vista, ¿tú estás de acuerdo que el cuerpo hay que incinerarlo posteriormente a la muerte? It's not so important. I mean, when you're dead, you're out of the body. No es tan importante porque una vez que estás muerto, ya estás fuera del cuerpo. I mean, half an hour after dying, mind is in a state of deep unconsciousness. Media hora después de la muerte, la mente está en un estado de profunda inconsciencia. And because it's space, it cannot be harmed, it cannot be killed, it cannot be disturbed by anything. Y como ese espacio no puede ser perturbada ni dañada en ningún sentido. Then 3 days after dying, one wakes up again, mind wakes up. Y 3 días después de morir, la mente se despierta. And begins to move around, and one goes to all the places where one used to be, and one works like that. Y la mente empieza a deambular todos los lugares donde uno solía estar. And then after a week, so 10 days after dying, one actually notices, oh, I must be dead. Y después de 7, 10 días después de morir, uno se da cuenta, se percata de que está muerto. And then the deepest tendencies we have inside begin to wake up. Y de esa forma las tendencias más profundas de nuestra mente empiezan a revitalizarse o a despertarse. And the strongest tendency we have, whether it's pride or jealousy or attachment. Y la emoción más fuerte que nos predomina, si puede ser orgullo o celos o or greed o avaricia o confusión or anger o ira, whatever, then begins to solidify, and within 7 weeks then the picture is mature and we are in a new incarnation. Entonces esta emoción se empieza a solidificar y al cabo de unas semanas uno está en una nueva existencia. We're lucky we're human. Somos muy afortunados de ser humanos. Because here we can work with our situation.
Porque aquí, siendo humanos, podemos trabajar con nuestra situación. An animal can't do that. Un animal no lo puede hacer. And different states of mind where there's no solid body also they can't. Y también otros estados mentales donde no hay un cuerpo sólido, tampoco pueden trabajar con su mente. ¿Y cuál es el sentido más profundo de este proceso de ir, volver, de ir haciendo crecer esa energía, ese espíritu? We can use it for that, but basically it's just automatic. New pictures coming in the mind all the time. Lo podemos usar para eso, sí, pero esencialmente es automático. Simplemente van saliendo nuevas imágenes en la mente. But if we learn how to benefit others, then of course this is very meaningful. Pero si es que logramos aprender a beneficiar a otros, entonces es muy beneficioso, ¿sí? Y tiene mucho significado. And here the Tibetans have some very interesting methods. Y aquí los tibetanos tienen unos métodos muy interesantes. Especially the 3 old schools with the red hats. Sobre todo las 3 escuelas antiguas con los sombreros rojos. Pero adicionalmente al dar, que está como tiene que ser, la experiencia que uno va logrando en la Tierra en forma más luminosa, más despierta, esa experiencia se va incorporando al ser. Yes, you work with them in your life. I mean, when you understand your mind is indestructible, clear space, then first you become fearless, because like you and I, we both parachute, and that means we have some knowledge that space is indestructible. Cuando uno empieza a obtener el conocimiento de que la mente es un espacio ilimitado, ¿sí? Y claro. We both parachute. Sí, y de hecho tú te has lanzado en paracaídas igual que el lama, ¿sí? Y tienes cierta experiencia de que el espacio es indestructible. Uno empieza a perder el temor, el miedo, ¿sí? Es una de las cualidades. So that's the first thing, fearlessness, and from fearlessness comes joy. Una forma de desarrollo es que uno pierde el miedo, y de perder el miedo brota el gozo. Then we are no longer the man going to the cinema hoping for a good film. Entonces nuestra vida la empezamos a experimentar como la persona que, ya no como la persona que va al cine a esperar una buena película, We own the cinema. sino que pasamos a ser dueños del cine. Sí. It's not so important, film better or worse. Important is there are no holes in the screen and that the projector works. Entonces, en vez de esperar que sea una buena película o no tan buena, más importante es que funcione el proyector y que la pantalla esté sin hoyos y todo funcione. And finally we become kind. Y finalmente lo que viene después es que nos volvemos amorosos. Because we see the others are so many and we are just one, so it must be more important to do something for them. Entonces nos damos cuenta que los otros son muchos y nosotros somos solo uno, y entendemos que es mucho más importante hacer algo por los demás. What you are doing through your program, you know, and I'm doing it, giving courses and talking to people every night and so on. Por ejemplo, lo que tú haces con tu programa, o lo que hago yo haciendo cursos, hablando con gente todas las noches. Ahora, se escucha sencillo, simple, pero son millones las personas en el occidente que de alguna otra forma estamos programados cerebralmente. ¿Cómo ir saliendo de Matrix? ¿Cómo ir saliendo de este programa que tenemos? If you begin to identify with the mirror more than with the images, A medida que te vas identificando más con el espejo que con las imágenes dentro del espejo, you are that which is aware, you are not the things you're aware of. eres lo que está consciente, no las cosas en las que estás consciente de. Then, you have a choice. Entonces ahí empieza a desarrollarse la alternativa, tienes una alternativa, tienes posibilidades. And it's very joyful. Y es algo que va generando mucho gozo. Sí, Se siente muy bien. Sin duda, yo estoy de acuerdo. Estoy pensando en las auditores, por ejemplo, que están escuchando y que quizás han estado prácticamente toda su vida programados, funcionando. ¿Cómo pueden iniciar un camino de una mayor apertura, de una mayor abrir los ojos? Well, understand that if your mind is not a thing, it hasn't been born and it won't die. Entonces, primero entender que si la mente no es una cosa,
no se ha creado nunca, no ha nacido y tampoco puede morir. So nothing to be afraid of. It can't die. It can't disappear. Entonces no hay nada que tenerle miedo. Sí. No puede desaparecer. Then decide to move from bad dreams into good dreams. Entonces es una decisión pasar de sueños malos a sueños buenos. Consciously filling mind with things we like to see coming back. Conscientemente alimentando la mente con cosas que queremos que broten de ella. And then understand the others are countless and we are just one, so doing something for them is more important than doing things for ourselves. Nuevamente entendiendo que los otros son muchos, nosotros somos solo uno y que es mucho más importante hacer algo por la gente que está afuera, más significativo que hacer algo por nosotros mismos. I think this is a strong invective. It's something that motivates us. Eso es algo importante, algo que nos motiva profundamente. Entonces, para diferenciar claramente, el cerebro es totalmente distinto a la mente. My brain is not radio station, it is a radio. El cerebro no es como la estación de radio, sino que es como la radio en sí misma. If it was a producer of mind, then, when the mind is gone, when the brain is gone, mind is gone. Entonces no es un productor de la mente. Si que fuera así, si que el cerebro se va, entonces la mente se iría. And somebody who is senile or not functioning, would be a machine that breaks down. Y una persona senil o que ya deja de funcionar simplemente sería como una máquina que dejaría de funcionar. But, there are people who remember things from before. Pero hay gente que recuerda cosas de vidas anteriores. Before that life. Yeah, my wife and myself, we recognize places in eastern Tibet where we had definitely been before. Su señora y él reconocieron lugares en el este del Tíbet que definitivamente habían vivido antes. Where we had totally shock-like experiences seeing a certain house. Y tenían experiencias muy chocantes al encontrarse con una casa, por ejemplo. And afterwards we asked what was that, and they said, oh, that's where the 16th Karmapa grew up, and that that was our teacher this life. Y le preguntaban ¿Qué es ese lugar? Le dijeron, ese es el lugar donde creció el 16º Karmapa, que fue el maestro. So we should remember that when we visit somebody who is dying, and they are very confused because the brain isn't working. Behind the brain that's breaking down is a timeless consciousness, that does not disappear. Entonces cuando visitamos a alguien, por ejemplo, que está enfermo y que está muriendo y que lo vemos probablemente muy confuso, es el cerebro el que se está cayendo a pedazos, pero detrás hay una conciencia radiante. So when one radio breaks down, another radio picks the program and carries it on. Entonces, por ejemplo, como una radio que se estropea y hay otra radio que puede seguir transmitiendo. Eso implica que nosotros funcionamos casi principalmente con pensamientos que son automáticos, que ya no son propios, funcionan solos, que son parte de nuestros apegos emocionales, mentales, físicos, como un loro que tenemos en el cerebro. Sure, we have certain tendencies. This is claro. Former lives have put certain tendencies into our habitual mind, sí. And we live that. Tenemos ciertas tendencias, ¿sí? En nuestras vidas pasadas hemos ido creando ciertos hábitos y nosotros vivimos a través de esos hábitos. ¿Y cómo podemos limpiarnos de eso? ¿Cómo podemos limpiar por ejemplo, de todas las emociones perturbadoras que tenemos en el transcurso de nuestras vidas? Well, we can decide that they're not very useful. Bueno, podemos decidir que no son muy útiles and then change for better possibilities. Y cambiar por mejores posibilidades. But for that we have to recognize that mind is indestructible, clear space, and we are free. We can do things. Pero para eso primero hay que reconocer que la mente es indestructible y que es esencialmente libre. Yeah, we can decide to think good things which will bring us happiness and avoid negative things which will bring pain. Podemos decidir ir a buscar cosas que nos traigan felicidad y evitar cosas que nos traigan dolor. Así de simple. ¿Y qué es la iluminación? ¿Cuál es el proceso de la iluminación? ¿Cómo se llega al proceso de iluminación? Well, there are two things. There is liberation and there's enlightenment. Bueno, en el proceso hay dos cosas.
Está la liberación y después está la iluminación. Enlightenment, liberation is where we stop thinking I am my body, and instead of that we think I have my body. My body is a tool for doing something meaningful. La liberación es cuando dejamos de identificarnos con nuestro cuerpo, decimos, en vez de decir soy mi cuerpo, pasamos a decir tengo un cuerpo, y empezamos a usarlo como una herramienta para hacer cosas beneficiosas. So that's the one side. Then there is enlightenment is then also where we remove all the stiff ideas of materialism and nihilism and so on. Y la iluminación es cuando eliminamos todas los pensamientos rígidos, las ideas rígidas, ¿sí? Como el nihilismo, el materialismo, cosas por el estilo. The liberation we can all make in this life. Enlightenment will probably take longer. La liberación podemos obtenerla en esta vida. La iluminación probablemente tome más tiempo. Dentro de los conceptos básicos en el budismo, ustedes hablan que el mundo es como una matriz de causa y efecto, y que nuestras acciones, palabras y pensamientos presentes se convertirán en nuestro futuro. ¿Puedes profundizar un poco en eso? It's created by knowing a situation. Estaba hablando de karma, entonces, ¿cómo se crea el karma? Es primero conocer una situación, Wishing to do something. desear generar algo, generar un cambio, después, tercero, hacerlo, And being satisfied afterwards. y por último, estar satisfecho después. If those four things are to come together, then we have planted something deeply in our mind and in the world around us. Entonces, cuando decimos, pensamos o hacemos algo con esos 4 pasos, dejamos implantada una impresión fuerte en nuestra mente. Then in this life, but often when we die, then this brings four different kinds of results. También, entonces, cómo esto trae resultados tanto en nuestra vida, pero principalmente cuando fallecemos, en 4 niveles. Yeah, and actually when we are dead, we cannot change the things anymore. They just come up, they like strong dreams that we experience. Entonces, cuando llegamos al momento de la muerte, ya no podemos cambiar esto. Aparecen como sueños muy fuertes. And for instance, if desire is our strongest tendency when we die, por ejemplo, si el deseo es nuestra tendencia más fuerte cuando en el momento de nuestra muerte, then we will probably look for human parents for the next life. En ese caso probablemente buscaremos a padres humanos para nuestra próxima We'll see our encarnación. future parents making love, we'll go between them. Veremos a nuestros padres haciendo el amor y estaremos entre medio. And then we'll be attracted to people with certain tendencies and certain environments, and historical conditions and so on. Pero nos sentiremos atraídos a ciertos tipos de personas, a ciertos ambientes, a ciertos ambientes culturales, a ciertos ambientes históricos. 9 months later we are born, and life goes on. Y después volvemos a nacer y la vida sigue. Pero ahora en esta vida quizás es importante aclarar que en el fondo no existe la casualidad. Si estamos hablando de causa y efecto, significa que en nuestra vida todo lo que hacemos va a tener una consecuencia. Eso podemos ir cambiando de alguna otra forma también, causas que hemos ido generando quizás negativas en nuestra propia vida, en esta misma vida. Well, when after we die, when, for instance, desire is the strongest tendency, and again we look for human bodies, then, we'll be attracted to bodies in healthy or unhealthy situations with better or worse genes, and so on, depending on like hooks and rings coming together. O sea, cuando volvemos a nacer, nuestras tendencias nos darán ciertos tipos de situaciones, también pensando en nuestros cuerpos, nuestros
genes. We can know something wasn't all right. We can wish to remove it with certain meditations. We can decide not to do it again, and we can try to do the opposite, something positive. Todas las cosas que reconocemos como negativas, siempre podemos hacer algo al reconocer primero que hay algo negativo, ¿sí? Después tratar de removerlo, y para eso existen prácticas de limpieza meditativas. So we can decide not to do it again. Vamos a decidir no hacerlo de nuevo, ¿sí? Prometer no hacerlo de nuevo. And we can try to do the opposite. Y por último tratar de hacer lo contrario. Then everything has been turned and been made useful. Entonces es transformar una situación y transformarla en algo útil. Lo que pasa es que transmitía esto por la importancia que tiene, en el sentido de que al ser todo tiene una causa, nosotros no deberíamos echarle la culpa a nadie de nuestra propia vida y empezar a desarrollar un camino más individual en ese aspecto, ¿no? We are the causes of our lives. Sí, nosotros somos la causa de nuestras vidas. But of course we can be born under circumstances where it's difficult to do something useful and very easy to do something harmful. Lamentablemente podemos nacer en alguna situación donde es muy difícil hacer algo beneficioso, y lo más probable es que hagamos cosas poco beneficiosas. ¿Y cómo se relaciona esto con el sufrimiento humano? Nosotros en el Occidente la gente, muchos viven con el sufrimiento a cuesta permanentemente. Islam, for example, is a terrible thing, you know, I mean, really causes so much pain around the world. Por ejemplo, está hablando del Islam, que hoy día está causando mucho dolor en muchas partes. The mullah, you know, mullahs beat their wives, and the next life the wife is the mullah, and the mullah is the wife, and she's beating him again. She's beating him back, and so on. Dice que hay un ciclo en que los mullahs golpean a su señora, y que la siguiente encarnación son las señoras las que golpean a él. Claro. Pero ¿cómo salir del sufrimiento, yo diría rutinario, diario, que tienen los seres humanos? El tomar conciencia de que somos seres humanos que podemos trascender, que podemos iluminarnos, que ahí nos desapegamos del sufrimiento. How much surplus we have. En realidad depende de cuántos excedentes tengamos en nuestra vida. Some people learn to behave in jails. Hay gente que simplemente solo aprende a comportarse si es que lo meten en presos. That's the least pleasant way to learn. Esa es la forma menos placentera de aprender. And more philosophical people notice that there is some pain, some problems, you know, always in being here in a body and living a conditioned life. Pero hay gente más filosófica quizás que logra darse cuenta que estar en esta existencia acarrea un sufrimiento, sobre todo pensando en las cosas condicionadas que generan nuestra vida. People like us here, you know, we are lucky, we can choose between super good or medium good. Like that. Gente como nosotros que tenemos la suerte, podemos elegir entre ser muy buenos o ser medianamente buenos. We are very lucky, but that's again actions in former lives brought this about. Somos muy afortunados de eso, pero finalmente responde a causa y efecto y corresponde a acciones positivas de veces pasadas. Probably also your program will be listened to by people who have a choice. Right? Probablemente tu programa lo va a escuchar gente que tiene una elección en esto. Yeah, for others it may sound like Latin. Para algunas personas puede sonar como latín. Estamos con el Lama Olé Nidal, hablando de budismo, de espiritualidad, de muerte, iluminación. Gracias por estar con nosotros nuevamente. El ego es parte de nosotros los occidentales, estamos apegados al ego, a una máscara. ¿Cómo podemos ir saliendo de este ego y desarrollar un mayor nivel de conciencia? Actually, everybody has them. I travel around the world twice every year, and everybody has egos. Sí, no solo en el occidente dice que dan la vuelta al mundo 2 veces al año y que todo el mundo tiene egos. And our egos are clumsy and so on compared to what a Chinese has. You know, his ego is much more polished. Por ejemplo, el ego de los chinos es mucho más como más sutil. El nuestro es como más torpe. We're more like clumsy bears walking around and pushing everything over. Nosotros somos más como osos medio torpes caminando alrededor. But it makes us creative.
pero lo bueno es que nos hace creativos. We always put in new possibilities and so on. Siempre estamos armando nuevas posibilidades y cosas por el estilo. Pero es importante de alguna forma el darse cuenta que el ego es parte de nuestro programa también, que tenemos que trascender eso, ¿no? Well, it has to be a gift, you know. You can decide to drive with ego and you can decide to drive without ego. Right? Bueno, en realidad es como un regalo. Uno puede tratar de hacerlo con ego o tratar de hacerlo sin ego. Yeah. The moments without ego are actually the most pleasant, the most joyful. Los momentos sin ego son los más agradables, los más alegres, los más gozosos. What is the bliss we experience in the arms of our lovers is the loss of ego, the becoming one with the totality, and that's exceedingly blissful. El gozo enorme que experimentamos cuando estamos en los brazos de nuestro ser amado es justamente la pérdida del ego. Ego is a holding position, trying to organize and describe the world. El ego es básicamente tratar de mantener una posición y todo ordenado para tratar de describir el mundo que vivimos. But there is no ego. Pero no hay ego. There's nothing in the body which lasts. There's nothing in the thoughts and feelings which lasts. No hay nada en el cuerpo que dure, no hay nada en los pensamientos ni en las emociones que dure. Mind in its essence is space and awareness. La mente en su esencia es espacio y conciencia. And your space isn't green here, because it's your summer is coming, and it's not white up in Europe where I come from because our winter is coming. Right? No es verde acá porque estamos en verano, ni tampoco es blanco porque es en la montaña, en el invierno donde él vive. Tú has abierto ya 640 centros en Occidente. Esto de alguna forma tiene que ver con el concepto de la caridad también, del dar, porque lo que he estudiado, el budismo tiene mucho que ver con la caridad también, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo espiritual, o compasión, o el dar. Yeah, there's an openness for it. And my wife and myself, after 4 years in the Himalayas, our teacher said, Karmapa was his name, he said, now go home and teach your friends. Básicamente fue una apertura que le ocurrió a él con su señora. Nació después de estos 4 años de trabajo con el Karmapa, con su maestro, y que les dijo, bueno, ahora vuelvan al occidente y abran centros y enséñenles a sus amigos. It's enjoyable for oneself and it's also enjoyable for others. Básicamente es algo que se puede disfrutar, tanto uno como todo el resto. I never had the feeling of suffering with this, okay. My voice is not so good because I haven't been sleeping more than 4 hours for the last couple of weeks. Bueno, yo nunca sentí un sentimiento sufriente con esta actividad, pero por ejemplo ahora mi voz no está muy buena porque no he estado durmiendo más de 4 horas al día por el último tiempo. Yeah, but that's all right, it's interesting and it's exciting. Pero en realidad está todo bien, es interesante y es excitante hacerlo. ¿Y se puede seguir un camino de desarrollo espiritual, de iluminación, de despertar, en forma solo, sin maestro, sin guía? You won't see your own face without a mirror. No vas a ver tu propio rostro sin un espejo. And you also will not know the potential of your mind without somebody who knows it. Y tampoco verás el potencial de tu mente sin que alguien lo conozca a sí mismo. That's why we make all the Buddha statues and so on, because we are thankful to Buddha that he gave us that chance. Por eso hacemos todas estas estatuas de Buda, porque estamos agradecidos del Buda que él nos da esa oportunidad. Because space is bliss. Porque el espacio es gozo. That which is between the thoughts and behind the thoughts and knows the thoughts, if it knows itself, it's exceedingly blissful. Eso que está detrás de los pensamientos y conoce los pensamientos, ¿sí? Y es consciente de estos pensamientos, es totalmente gozoso. So one thinks of Buddha with thankfulness for having shown us something that we might not have seen otherwise. Entonces le damos agradecimiento al Buda por mostrarnos algo que probablemente nosotros no hubiéramos descubierto por nuestra cuenta. ¿Y cuál es la práctica más concreta que tiene el budismo y que uno lo podría desarrollar en Occidente?
Well, I think the one of subject, object, and action becoming one. La práctica del sujeto, la acción y el objeto que se vuelvan uno. Like in Buddhism, we build up the different forms with different colors and so on, which open ourselves in certain ways. En budismo usamos ciertos métodos donde construimos imágenes búdicas, ¿sí? Y nos abrimos a ellas, ¿sí? We use a mantra or a vibration like Karmapa Cheno or Om Mani Padme Hum as a bridge between awareness inside and out. Construimos estas imágenes y usamos puentes entre esta conciencia iluminada afuera y la nuestra propia adentro, usando mantras y como Mani Padme Hum o Karmapa Cheno. And we dissolve the form, melt together with it, and stay in a state of lucidity where you're totally clear, but there's no anybody doing anything. And here the inspiration and everything comes out. Entonces, después estas imágenes se funden con nosotros mismos y llegamos a un estado de lucidez donde no hay nadie haciendo nada, pero donde surgen las cualidades de la mente. Pensando nuevamente entre las amigas, amigos, auditores que estamos aquí conversando positivo, es importante ir meditando o quizás la palabra meditación quizás no se pueda comprender, ir parando en el día, hacer stop para poder conectarse. Yes, I would try to be aware of that which is aware whenever possible. Sí, lo que él recomendaría es tratar de estar consciente de lo que está consciente cada vez que sea posible. You can think of, in Buddhism, for instance, you may think of your teacher or the Buddha over your head. He dances down through the center of your body to the heart level, and then he dissolves in light and fills you up, and you sit in that state. Una práctica que nosotros usamos, por ejemplo, en el medio del día, pensamos nuestro maestro arriba nuestro como una figura o al lama y lo imaginamos bajando por nuestro eje central como danzando y lo mantenemos en el centro de nuestro corazón y ahí tenemos un estado de lucidez. You can also imagine the Buddha in front of you, receive different colored lights in your energy centers in the body. También tenemos prácticas donde imaginamos al Buda o a nuestro maestro enfrente nuestro y nos entrega ciertas luces en nuestros centros energéticos. We use the mantra very much, Karmapa Cheno, which means power of all Buddhas work through me. Usamos unos mantras, por ejemplo, Karmapa Cheno, que significa que el poder de todos los Budas actúe sobre nosotros, a través de nosotros. ¿Y cuál es la importancia de la respiración también en este proceso de poder parar este loro? Well, the main thing is not to take it seriously, just understand that the mind produces thoughts. Also, I was pointing to the same thing. Actually, the breathing will be automatic. La respiración es automática. But we have people, using a kind that's called tumo, where they sit in the snow, where you sit in the snow naked, and because of deep breathing, you don't get cold, you get very blissful. Hay algunos métodos que usan algunos practicantes en que con profundos métodos de respiración, sentados en la nieve, se llama tumo, pueden evadir el sentir frío. That's very useful for snow. Well, it's useful for a place like Tibet, which was ice cold. Eso era muy útil para lugares como el Tíbet, donde había mucho frío. People lived between 4 and 6 kilometers, and the yogis lived up to 8 kilometers up. La gente vivía entre 4 y 6 kilómetros de altura, and the yogis up to 8. Hasta 8 kilómetros de altitud. Yeah, it's a very special place. Era un lugar muy especial. We train it a little bit every year. We go through Russia and 300 people or 500 people, from Vladivostok in the east and all the way through. De hecho, nosotros practicamos un poco eso todos los inviernos en Rusia. Partimos entre 300 y 500 personas desde Vladivostok, ¿sí? Y cruzamos toda Rusia en tren.
And after that, in Baikal Lake, you know, in the middle of winter with minus 30 outside and ice in the river, you know, and the river and the lake, we jump in. Y en algún punto del viaje, donde hay 30 grados bajo cero afuera y obviamente hay lagos congelados, nosotros saltamos al lago. Claro. Which is interesting. Lo que es interesante. Otro concepto que también lo he visto en ustedes, quizás profundizar, ¿qué es el amor para ti? Well, it's the most wonderful thing we can have. Que es lo más maravilloso que podemos tener. We go beyond our personal borders. We can be very useful for others. Es cuando vamos más allá de nuestros límites personales y podemos ser útiles para otros. Love is a wonderful thing. El amor es lo más maravilloso que hay. Y para nosotros los hombres, ¿cómo deberíamos relacionarnos con nuestras mujeres? As our inspiration, as our intuition and inspiration. Nos deberíamos relacionar como considerarlas nuestra inspiración y nuestra intuición. And they should see us as their protectors and their energy. Y nos deberían ver a nosotros como protectores y como su energía. And we should always think us, not me and you, but us as a totality. Siempre deberíamos pensar en nosotros como una totalidad, no como tú y yo. There's some very interesting. Just last night at our center, I showed our friends, you know, some glances of how the brain works in men and women. It's really quite different. Ayer justamente estábamos en el centro y le estaba mostrando unas imágenes de cómo los cerebros de la mujer y del hombre actuaban totalmente distintos. And in men, you know, there is little contact between the two sides. En el hombre hay poco contacto entre los dos hemisferios. And the energies go all the way from front to back. Y las energías van todo el camino de atrás a adelante. And with women, it's the front part that's being used, and it crisscrosses all the time between the two sides. Y las mujeres están muy distintos, se usan más la parte frontal y se están cruzando mucho las energías de un lado al otro. Yeah. It's quite interesting to see. Sí. Es muy interesante. Recordemos que estamos en Conversando Positivo, estamos con el Lama Ole Nidal. Quería preguntar también al Lama el concepto de felicidad, porque claramente el concepto de felicidad en el occidente cada día se está cayendo más. Las personas hoy día están tomando conciencia de que el tener solamente no da la felicidad. ¿Cuál ha sido su camino y cuál sería el camino para nuestros auditores de ir sintiendo ese proceso? Well, I would recommend actually for something as important as that to meet our friends from the center. You never told which centers we're from. Tell that. Bueno, lo primero para es muy importante, les recomendaría para un tema tan importante como la felicidad que fueran a nuestros centros a conocer a los amigos. Somos del Centro Camino del Diamante, ¿sí? Tenemos un lugar de meditación en Santiago y en Valparaíso, ¿sí? Pueden ver la información en internet, Camino del Diamante, Santiago de Chile. And actually, you know, and here that's really important, you know, to do that because mind can so easily be distracted and so on. And it's true, we found out the car doesn't get happy, the house doesn't get happy, the only thing that gets happy is mind. Bueno, entonces, ¿por qué dice eso? Porque la mente es muy fácil que se distraiga de lo importante. Aun cuando obviamente nos damos cuenta que no es el auto el que se vuelve feliz, no es la casa la que se vuelve feliz, sino que es la mente la que se pone feliz. So looking for happiness where it is in the mind and not somewhere else is very productive. Entonces es muy productivo buscar la felicidad donde está, no donde no está. Y la felicidad está en la mente, no afuera. And good thoughts actually make us happy. Y de hecho, buenos pensamientos nos hacen felices. Thinking of others makes us free. Pensar en otros nos libera. And you know, a mantra like Om Mani Padme Hum is good to have in one's mind. Un mantra como Om Mani Padme Hum es bueno tenerlo en la mente. Om by vibration removes pride. El Om por la vibración nos elimina el orgullo. Ma, jealousy. El Ma nos elimina los celos. Ni, attachment. El Ni, el apego.
P, ignorance. El P, la ignorancia. Me, greed. Me, la avaricia. And hung, anger. Y hung, la ira o el enojo. So every time mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, it's like we clean the mind. Entonces, usando ese mantra, Om Mani Padme Hum, vamos limpiando la mente. And Karmapa Cheno is more for active people. You know, Karmapa means power of all Buddhas, and Cheno means work through me, that we become instruments for the best that can happen. Y Karmapa Cheno quizás es para gente un poco más activa, porque Karmapa significa poder de todos los Budas y Cheno significa actúa a través mío. Y los mantras, de alguna forma, como la mente es creativa, la palabra es creativa, es para ir generando una creación distinta en nuestra mente, porque tú hablan de ir limpiando con estos mantras. ¿Cómo funciona el proceso del mantra? Mm-hmm. Well, if you say Om and hold the top of your head, por ejemplo, si dices Om y Om, it's clearly your head that vibrates. Y means energy. ¿Es una vibración? Yeah. Es la cabeza la que vibra, ¿sí? Makes the throat vibrate. Hace vibrar la garganta. La garganta. Yeah. Hum, hum, hum is to the heart center. Y hum es en el centro del corazón. And where there's vibration, there's a height of increasing of awareness, and all kinds of things are developed. Y donde hay vibración, hay un crecimiento del estar consciente en el lugar donde está sucediendo. And also the space around us is latent energy, and the moment we use those vibrations inside, it is also activated in the world around us. Y lo que nos rodea es todo energía latente. Entonces, cuando hacemos un mantra, activa todo esta energía latente que nos rodea. And their sound like Shri, Shri, Shri will develop a sort of male kind of compassion, and Tam, Tam will produce a more female-oriented compassion. Por ejemplo, Shri, repetir la sílaba Shri, Shri, genera una compasión del estilo masculino, y Tam genera una compasión del estilo más femenina. And Pei stops thoughts. Y Pei para los pensamientos. And Soha spreads out, gives a wide picture. Hay otra que es Soha, que hace que se abran las cosas, que muestre la imagen de manera más amplia. And Hum gives strength. Y Hum da fortaleza. So, and it's usually made in a way that we start with an Om in most cases, which is like opening up the energy field. Generalmente partimos con un Om que lo que hace abre el campo energético. Then Mani Padme, would be for compassion. Después Mani Padme generalmente son para la compasión. And Hung would be strength, do it, make it happen. Y Hung da la fortaleza para hacer las cosas que pasen, que ocurran. Y ese nivel de vibración también va afectando a los órganos físicos, me imagino, ¿no? Definitely. Absolutamente. Yeah. Bueno, se nos acabó el tiempo ya, lamentablemente. Si quiere que le regale a nuestras amigas, amigos, auditores un mensaje positivo, ya que este programa se llama Conversando en Positivo. Yeah, I would say that try to understand that the only cause of happiness is your mind. Que traten de entender que la única causa de la felicidad es su propia mente. And use your mind, consciously create a meaningful, joy-bringing life and mind. Y que usen su mente, que conscientemente generen y creen una vida significativa. And make good wishes for others. Y que hagan buenos deseos para el resto. Standing next to them in the bus or stuck in the traffic, then wish them all happiness. Ya sea estén en el bus o estén en un taco por ahí, que simplemente les vayan deseando felicidad a la gente que está alrededor. It's a good thing to think it's good for them, it's good for us. Es buena cosa pensar que es bueno para ellos y eso también es bueno para nosotros. Basically, we all want happiness, want to avoid pain. Básicamente todos queremos ser felices y evitar el dolor.
Try to hold on to what we like and avoid what we don't like. Tratar de mantener lo que nos gusta y evitar lo que no nos gusta. And they're looking for that people may find lasting qualities. I mean, really important qualities like a warm heart, feeling for others, fearlessness and so on. Entonces, siempre buscar que las otras personas y nosotros mismos encontremos cualidades significativas como la calidez humana, la ausencia de miedo. ¿Sí? Yeah. And well, I mean, one thing we didn't really touch about but I would like to just say it at the end. Algo que no alcancé a mencionar, solo mencionarlo al final. And that's what we can experience when we die. Que eso es lo que podemos experimentar cuando morimos. There we are really experts. Ahí seremos realmente expertos. And I say it the way the Tibetans explain it. Y lo diré en el sentido que lo decían los tibetanos. Well, first thing is that if we don't die at once, but over some days, or weeks, we will lose control of the solids. We will lose our strength, our ability to hold things, and so on. Cuando morimos en un periodo no tan corto, sino en semanas, primero vamos perdiendo el control de las partes sólidas. Perdemos la fuerza. Then we lose control of the fluids, our mouth and nose run and then go dry. Después perdemos el control de los líquidos, empieza a gotearnos la nariz, la boca. Then we lose control of the heat. Después perdemos el control del calor. Arms and legs get cold and the energy circulates between the brain and the stomach and with the breath. Nuestros brazos y piernas empiezan a enfriarse y nuestra energía se mantiene en el eje central entre el cerebro y el corazón. Then only the breath is left. Y finalmente solo queda la respiración. And here, the last time we breathe out 3 times, either very powerfully, or very quietly, and then we don't breathe in again. Y finalmente respiramos hacia afuera 3 veces, de manera puede ser fuerte o suavemente, y después ya no volvemos a tragar aire. Of course, at that time they may give us an injection of some amphetamine or some hormones, aggression hormones, to wake us up again. Ahí también nos pueden dar alguna inyección quizás de adrenalina, algún tipo de hormona igual. But at a certain time, then they will say, no, he's dead. Pero finalmente en algún momento nos dirán, ya falleció. And then first we experience a clear light, which actually came with the sperm of our father when our body appeared from the top back of our heads. Después lo que experimentamos es una luz clara que viene de la energía paterna, ¿sí? Y que viene desde nuestra cabeza. Which moves down through the center of our body and it takes a quarter of an hour. Y que se demora 15 minutos en ir hasta el centro de nuestro cuerpo. We hear a sound like hum going through the body. Escuchamos un sonido como hum que va a través del cuerpo. And we see a lot of people that we knew before. Y ahí en ese momento vemos muchas personas que conocimos en nuestra vida. People are awakened from this process, brought back to life, then they often think, they were all there. And of course we will meet the people we know from this life again because of the connections, but of course we'll all be different at that time. Y generalmente la gente que despierta en ese momento dice, estaba toda la gente que quiero esperándome. Pero es solo estas proyecciones. De todas maneras, sí vamos a encontrarnos con toda la gente que tenemos buen vínculos importantes, pero seremos muy distintos siempre. And we experience a light like a very clear light going through the body. Entonces experimentamos esa muy clara luz atravesando el cuerpo. And 33 feelings that come from anger, they dissolve. Y 33 emociones que vienen de la ira se disuelven. And at that time, then the energy has arrived at the level of the heart in the center of the body. Y en ese momento ya ha llegado la energía al nivel del corazón, en el centro del cuerpo. Then the light which came from the egg of the mother, from the mother essence, which is 4 fingers below the navel, this moves up to the heart center. Y después la energía materna que viene
que está centrada en un lugar 4 dedos, abajo del ombligo, empieza a subir. And we sound like coming up through the Y hay body. un sonido que es como que se siente subir. And 40 feelings of desire become immense bliss. Y 40 emociones que vienen del deseo se transforman en increíble gozo. And this is also takes a quarter of an hour to come up. También se demora 15 minutos en subir. And when these lights come together, the anger light from the father, the desire light from the mother, when they come together at the heart level, then there is an immense, they meet with 7 feelings of ignorance, which are based there, and there is an immense experience of bliss and awareness. Entonces, cuando esta energía de la ira que viene desde arriba se encuentra con la energía del 40 kinds of feelings las from desire. 4 emociones que vienen del deseo se juntan 40 se juntan en el centro, se encuentran con 7 emociones de la ignorancia que están alojadas ahí al medio y un gran sentimiento de gozo aparece. If at that time we can hold this light, we become Buddhas. We are all consciousness everywhere. All the way through space. Y si pudiéramos mantener ese estado, seríamos Budas. Podríamos mantener ese estado de conciencia profunda y clara, prevaleciente. And if we cannot, we become unconscious. Pero si no podemos, pasamos a un estado de inconsciencia. And this consciousness takes about 3 days and nights. Y esta inconsciencia se transforma como en 3 días y noches. Then we wake up from that again, but we don't want to know that we are dead. Y ahí pasamos a despertarnos nuevamente, pero no queremos saber que estamos muertos. And there No queremos saber. for the next week we'll move everywhere trying to prove that we exist, and then 10th day after dying we will know, oh, I'm dead. Entonces la semana que sigue pasamos tratando de convencernos que estamos vivos, dando vueltas por ahí, pero al 10º día ya nos vamos a dar cuenta que estamos muertos. And then we start in the bardo of becoming. We are on the way then into our next life. Y en ese pasamos al bardo de transformarnos en una nueva vida, Depending on what is the strongest feeling in us. dependiendo en cuál es la emoción más fuerte en nosotros. Can be pride, can be jealousy, can be attachment, Puede ser orgullo, puede ser celos, pueden ser apego, can be confusion, greed or anger. puede ser confusión, avaricia o ira. And within 7 weeks, in the bardo, the intermediary state between one life and the next is never more than 7 weeks. Y entre 6, jamás más de 7 semanas de ese bardo intermedio. And then we'll find rebirth. We'll find a new Se vuelve existence. inmediato. Y ahí finalmente Sí, se encuentra una nueva existencia. Not more than 7 weeks. No, and no. the psychological picture is finished, and we will go into this or that world. Después de 7 semanas en general, el marco psicológico está completo y se vuelve a existir. Se supone que esa energía o ese ser uno elige a los padres, ¿no? Indirectly, yes. Indirectamente sí. Through the motivation we have, that makes us come together like that. A través de la motivación que tengamos nos va a hacer encontrar esa situación. Es impresionante la creación, ¿eh? Sí, It's very es fantastic. increíble. It's very special. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muy feliz. Felicitaciones por lo que hacen ustedes. El grupo es muy... En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.